Toca ahora revisar la materia de historia del derecho mexicano. El derecho, como ustedes ya conocen, pues constituye un sector muy importante de la vida social en cuanto a su aplicación y en relación directa a la realidad social a la cual está destinado a regular. El estudio de la historia del derecho pues nos proporciona un conocimiento más profundo del derecho. El conocimiento de la historia del derecho nos da una visión de lo que ha sido el ordenamiento jurídico. Se examina la forma en que los juristas de épocas pretéritas pues han resuelto problemas que pueden guardar semejanza a los que se plantean en nuestra actualidad. También tenemos la oportunidad de revisar los factores que condicionaron la creación de las normas jurídicas. Y ejemplos muy claros de ello pues los tenemos en derecho electoral, en la evolución de las instituciones en materia electoral, de, por ejemplo, derechos como la libertad de expresión o, por ejemplo, como en el conocimiento de la información pública gubernamental. También se exploran aquellas causas que llevan a los tribunales a pronunciarse en un sentido determinado y como tal pues la relatividad del derecho, ese constante cambio de las normas jurídicas. El derecho mexicano pues presenta características que lo distinguen de otros órdenes jurídicos que si bien pues pudieran tener antecedentes semejantes y procesos un poco más o menos paralelos de evolución, pues el derecho mexicano tiene ciertas características que lo diferencian de los demás. Por ejemplo, la centralización en materia agraria, la existencia de un régimen federal, que este régimen federal pues tiene ciertas peculiaridades, o la reglamentación de instituciones, como pudiera ser, por citar un ejemplo, el juicio de amparo. Si bien es cierto, algunos otros países tienen la regulación de esta institución jurídica, pues no tienen las mismas reglas o los mismos alcances que tienen en el derecho mexicano. El derecho no es sino el marco formal de una sociedad en la que, de acuerdo con los intereses del grupo dominante o las presiones sociales de los más numerosos o de los menos favorecidos, influencias del extranjero, etcétera, otros factores que vienen siendo pues lo que se llaman poderes fácticos, pues establecen normas destinadas ya sea a prohibir o a permitir determinadas conductas, a crear instituciones, al reconocimiento de derechos con nuevos alcances y etcétera, muchos más ejemplos. El derecho pues debe ser analizado dentro de la sociedad que lo creó, esto para comprender las razones de que se configure una manera determinada y no que sea de otra forma. La utilidad práctica de esta forma de intentar comprender el fenómeno jurídico pues va a variar en función de los requerimientos sociales de que en un momento dado se tenga, pues lo cual pues no va a ser obstáculo para realizar el estudio de la historia del derecho, vinculándola a las condiciones ideológicas, sociales, políticas y económicas, pues que prevalecieron en la sociedad en que tuvo vigencia un ordenamiento jurídico, pues en un momento determinado. Así las cosas, pues también se nos va a proporcionar con este estudio, pues una visión de conjunto, tanto de leyes, de instituciones, de ámbitos de validez de la norma, de órganos creadores y aplicadores del derecho. En esta primera parte vamos a revisar la época de la conquista de los pueblos aborígenes y la colonización. El Estado mexicano pues es el resultado de un proceso histórico que lo pudiéramos acotar para efectos de este estudio, pues en el momento en que se enfrentan las culturas indígena y española y
al tiempo de la conquista y colonización. A partir de este enfrentamiento y de su resultado posterior, pues se crea un nuevo derecho, el novohispano, pues el cual a su vez formaba parte del sistema jurídico castellano o español. Pero bien, a finales del siglo XV, en lo que actualmente pues es el territorio mexicano, pues podían distinguirse dos áreas de organización política y cultural. Nos referimos a Mesoamérica y a Aridoamérica. En Mesoamérica, pues hablamos de culturas que geográficamente pueden ser ubicadas en la zona central, las costas y la península de Yucatán. Al tiempo de la llegada de los españoles, aunque habían pasado ya su periodo clásico, según historiadores, pues se encontraba en una fase de reacomodos y en busca de otras formas de florecimiento y de nuevos procesos de expansión cultural. La crisis que aquejaba a algunas de estas culturas, pues era aprovechada por sus propios vecinos, que pretendían ejercer un poder hegemónico sobre los grupos en descomposición política. Por otra parte, en Aridoamérica, pues son culturas que estaban asentadas en la zona norte, con un grado menor de desarrollo. En esta zona denominada Aridoamérica, las culturas no eran tan desarrolladas, encontrándose asentamientos en aldeas que conocían algunas técnicas agrícolas, pero pues también hubo numerosos grupos de cazadores y recolectores seminómadas. Los mexicas pues fueron los que lograron un mayor dominio dentro del área mesoamericana y pues el resto de los pobladores les era hostil. Buena parte de esta zona, pues si no se hallaba sujeta a la hegemonía mexica, pues por lo menos mantenía relaciones comerciales con este grupo. En el área mesoamericana, pues los españoles encontraron diversos tipos de asentamientos, en algunos de los cuales pues existían complejas formas de organización política, religiosa, económica y jurídica. Constituía el área pues una compleja red de alianzas y de dominaciones con complicados sistemas tributarios y de prestación de servicios. El derecho de las culturas mesoamericanas pues se desenvolvió en consonancia con su compleja estructura social. Su derecho era complejo, ya que la estructura social pues también lo era. Respecto de los mexicas, pues no todos los pueblos estaban sujetos a su dominio, pero casi todos estaban en contacto con ellos. Las relaciones de dependencia o interrelación de los demás pueblos pues se pueden resumir de la siguiente manera. Existían pueblos sujetos totalmente a México Tenochtitlán, en los cuales pues regía el derecho de los mexicas. Eran pueblos cuyo Tlatoani vencido era incorporado al gobierno mexica. Encontramos territorios con gobierno autónomo, propiedad del Estado o con derechos de particulares mexicas fuera de Tenochtitlán. Así también antiguos señoríos conquistados en los que Tenochtitlán colocaba un funcionario para su gobierno. También existía la categoría de pueblos sujetos parcialmente a México Tenochtitlán, en los que regía su propio derecho. Eran pueblos que conservaban su tlatoque, pero admitían mexicas para el cobro de los tributos que eran pactados. Y había también pueblos protegidos, que eran pueblos independientes que en calidad de aliados pues realizaban obsequios a Tenochtitlán sin determinación en cuantía y a los cuales pues venía a proteger el Estado mexica. Este esquema lo vemos así, pues no es otro que el típico impuesto por un pueblo conquistador a sus vecinos. Varias civilizaciones antecedieron a los mexicas en el predominio de la zona del altiplano central, pero el tipo de dominación de estos fue distinto. Por ejemplo, los teotihuacanos parecen haber ejercido una dominación
más de tipo cultural, y los toltecas, pues una incipiente dominación militarista. La dominación mexica se caracterizó por sus móviles económicos y por su amplio afán hegemónico. El derecho de los mexicas pues puede explicarse en relación a esa visión cosmogónica que tenían. Su orden jurídico descansaba en el orden cósmico. La intervención del Estado en la vida de los mexicas era muy amplia. No solo abarcaba la religión. Su concepción tenía como postulados la unidad del pensamiento, de fines y motivaciones. Su derecho estaba destinado más que nada a la satisfacción de los intereses colectivos inmediatos y descansaba en la realidad cambiante. El derecho se caracterizaba por el pragmatismo y los intereses materiales marcaban la pauta de las instituciones. El individuo formaba parte del cuerpo social que tenía como objetivo alimentar a los dioses. No se postuló la igualdad y dentro del grupo pues recibía mayores responsabilidades quien tenía mayores méritos y una vida más ejemplar. Al tiempo de la llegada de los españoles podían distinguirse entre los mexicas varias clases o niveles sociales diferentes. Estaban los macehualtin o gente del pueblo agrupados en torno a la familia grande o calpulli. Los tlatlacotin o esclavos que no eran esclavos de por vida ni transmitían la condición a sus hijos. Los pipiltin o nobles, de entre los cuales pues elegía al tlatoani y a los altos cargos del gobierno. Y los pochecas o comerciantes que constituían un grupo con grandes privilegios. El derecho mexica pues era también rígido, ya que el orden cósmico exigía la obediencia de las leyes y los castigos por los incumplimientos pues eran realmente severos. Las clases pipiltin y macehualtin eran el basamento sobre el que descansó la organización estatal mexica. Los derechos y las obligaciones de los individuos dentro de la organización estatal pues se determinaron en relación directa a los méritos militares o bien a los méritos burocráticos y condujeron a la existencia de legislaciones especiales en función de la situación del individuo en el funcionamiento estatal. Por ello, pues los más altos puestos eran desempeñados por los pipiltin. Sin embargo, al ser tenidos en cuenta los méritos, algunos de estos puestos, entre ellos de ámbito religioso, pues podían ser desempeñados por los macehualtin. La más alta autoridad era el tlatoani. A este le correspondía la función de máximo juez y era quien promulgaba las leyes. Además, pues se encontraba acompañado de consejos, pero con facultades limitadas. Lo que pudiéramos considerar de alguna manera como tribunales, pues se dividían en razón de la competencia, de cuantía, de territorio y el lugar que la persona que era juzgada, pues ocupaba dentro del funcionamiento estatal. Al clero le correspondían importantes funciones dentro de la sociedad, ya que participaba, por ejemplo, en la elección de tlatoani, en la decisión de asuntos militares, en el nombramiento de funcionarios públicos, en la resolución de asuntos de carácter administrativo y en la educación del pueblo. El Estado pues se sostenía con los tributos que eran exigidos a los pueblos vencidos y con los tributos que también imponían a sus propios miembros. Así las distintas funciones estatales eran cubiertas con estos fondos. Como estructura política dentro del Estado, pues se encontraba el calpulli, entre cuyas funciones pues se contaban las de participar, si bien no en forma amplia, pues sí participaban en el gobierno y en administrar los bienes de la colectividad. Asimismo, pues se distribuía el trabajo colectivo con fines tributarios. Del calpulli, pues se puede afirmar
que era un conjunto de linajes o grupo de familias que englobaba a amigos y aliados, en el que cada linaje tenía sus tierras de cultivo aparte de las comunales. Era como tal una unidad económica con derechos de propiedad y obligaciones, por ejemplo la de pagar tributos. También era una unidad social con fiestas, con sus símbolos religiosos y con su organización política propia. Eran una entidad administrativa con sus propios dignatarios que registraban y distribuían tierras y supervisaban obras comunales. Tenían una área de cultura con costumbres y actividades propias, unidad política y unidad militar, pues con escuadrones, jefes y símbolos propios. El derecho, por llamarlo así, privado, pues se ocupaba de regular las relaciones familiares, la transmisión de la propiedad y las transacciones comerciales. Existía intervención del Estado en las relaciones comerciales, pues las cuales estaban sujetas a los intereses del incipiente Estado, tanto en el comercio interno como externo con otras civilizaciones. Y por último hay que hacer una prevención en este momento cuando hablamos de estados, de instituciones, de tribunales, pues solamente hay que tomarlo como en su concepción general. Si bien es cierto, pues hay algunas características que no pueden determinar que hablemos con esos términos, pues los tenemos que emplear para tener una mejor concepción de lo que estamos hablando. Pues hasta aquí, muchas gracias.